Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos de vuelta otra vez con los vídeos de las asignaturas. En este caso voy a sacar algunos resúmenes, una cosa muy cortita, voy a hacer una lectura súper rápida de los apuntes de análisis de datos. Yo análisis de datos la tengo aprobada porque soy profe de análisis de datos, pero sé que a muchos se os está atragantando, así que he decidido hacer unos vídeos donde voy a ir comentando cuáles son los puntos más importantes de cada tema para facilitaros el estudio, ¿vale? Para que sepáis dónde tenéis que incidir, qué es lo más importante de cada tema. Recordad que si necesitáis una ayuda extra, si necesitáis preguntar dudas y demás, soy profe de esta asignatura, estoy ayudando ya algunos compañeros de la UNED y bueno, pues estaré encantadísima de ayudaros a vosotros. Me podéis escribir, ¿vale? O me dejáis un comentario y os digo cómo nos podemos poner en contacto. Bueno, entonces empezamos con el primer tema 1, y aquí lo único que vamos a hacer es estudiar un poco las variables, algunos, bueno, algunos conceptos básicos muy importantes, eso sí, porque entran mucho en examen y porque los vamos a necesitar a lo largo de toda la asignatura, ¿vale? Entonces, bueno, empiezan diciendo, como siempre, ya lo hemos visto en un montón de asignaturas, que utilizan el método científico. De hecho, esta es la forma, en parte también, de utilizar el método científico, digamos. O sea, en muchas asignaturas nos están diciendo que utilizan el método científico, pero no nos dicen cómo lo utilizan. Aquí nos están enseñando a utilizar el método científico, ¿vale? Bueno, ¿qué características tiene el método científico? Que es sistemático, es decir, que primero va un paso, luego el otro paso, luego el otro paso. Ahí existe un orden, una jerarquía en los pasos a seguir, eso significa que sea sistemático. Y que es replicable, que si yo hago un experimento, cualquier otra persona puede volver a realizar ese experimento y debería obtener los mismos resultados que he obtenido yo. Si hay muchas personas que obtienen los mismos resultados, bueno, pues entonces podemos determinar que las conclusiones a las que hemos llegado son válidas, ¿vale? Eso es así un poco como funciona. Y aquí, bueno, pues nos ponen los pasos, ¿de acuerdo? Del informe, o sea, del método estadístico, de cuáles son, nada, saberlo. No creo que se vayan a centrar demasiado en el examen aquí, porque hay muchísimas cosas más importantes, ¿vale? Pero bueno, pues por lo menos leérnoslo y tenerlo claro, ¿vale? Así que venga, vamos con lo siguiente. Vais a ver que paso hojas muy rápido, ¿vale? Porque, bueno, como digo, es un libro de lo esencial. Bueno, ¿qué vamos a ver? Estamos viendo estadística, ¿vale? Que es la parte de las matemáticas que se utiliza para la descripción, ¿de acuerdo? Para la descripción y para la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos la estadística descriptiva y por otro lado vamos a tener la inferencia estadística. En esta asignatura nos vamos a centrar principalmente en la descriptiva, vamos a hacer un poquito de inferencia, pero sobre todo inferencia serán las asignaturas que vamos a ver en segundo, ¿vale? Entonces, dentro de la inferencia, o sea, de la estadística descriptiva, hay dos tipos de métodos que vamos a utilizar, ¿vale? O de operaciones que vamos a utilizar, que son unos para obtener cuáles son los valores más habituales de la variable y los otros que son, a ver, ¿qué me están llamando? Como digo, vamos a ver cuáles son los valores más habituales de la variable y por otro lado vamos a ver cómo esas variables están relacionadas o no están relacionadas, ¿vale? Entonces, para ver los valores más habituales vamos a ver los índices de tendencia central, que lo veremos en el tema 2, la variabilidad, que lo veremos en el tema 3, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver asimetría y kurtosis, ¿vale? Que esto lo vamos a ver un poquito ahora, ¿de acuerdo? Entonces, luego vamos a ver cómo se relacionan las variables, porque muchas veces, y esto también hemos estudiado ya en muchas asignaturas, muchas veces lo que nos pasa es que no podemos establecer una relación de causalidad, o sea, que una cosa causa a la otra, pero sí vamos a poder ver que existe una relación, digamos, ¿no? Que están relacionadas. Y si están muy relacionadas, oye, pues a nosotros eso nos interesa, ¿vale? Eso lo vamos a ver con los índices de asociación, con Pearson, correlación y demás, y luego con las ecuaciones de regresión, que aquí en esta asignatura se ven muy poquito, pero entra en examen esa parte, ¿vale?
Y luego, por otro lado, vamos a ver la estadística inferencial, que es la otra parte de la estadística, como había dicho, ¿no? ¿Y qué hace? Aquí está un poco mal explicado porque dice la estadística inferencial realiza inferencias. Vale, y te quedas igual que estabas, ¿no? Bueno, ¿qué hace? Predecir. La estadística inferencial lo que hace es predecir con los datos que tenemos a través de unos modelos. Esto lo vamos a ver en psicometría, ¿de acuerdo? Con los datos que tenemos vamos a ver una serie de modelos que nos van a permitir hacer una predicción con más o menos confianza. Al final de esta asignatura también vamos a ver un poquito de inferencia estadística y también vamos a ver un poquito de confianza, ¿vale? Para saber si podemos fiarnos de estas predicciones que estamos haciendo o no podemos fiarnos. Bueno, esto es un poco para que entendamos, ¿vale? Esto tal cual no nos lo van a preguntar, pero es para que entendamos qué son estas 3 asignaturas de matemáticas que tenemos en la carrera de psicología. Vale, una cosa que sí que tenemos que tener clarísima desde ya, esto es fundamental, ¿vale? Si no lo tenemos claro, aquí podemos tener muchos problemas, es esta parte que estoy señalando aquí, ¿vale? Y es, ¿qué es una población? ¿Qué es una muestra? Y que una población, cuando calculamos algo sobre una población, por ejemplo, una media, a esa media se le llama parámetro, pero en cambio, cuando estamos calculando esa media sobre una muestra, a esa media se le llama estadístico, ¿vale? Esto es simplemente una nomenclatura para diferenciar entre las cosas que calculamos de una muestra y las cosas que calculamos de una población. ¿Y qué es una población y una muestra? Pues esto con un ejemplo se ve súper fácil, es decir, si tenemos que estudiar, yo qué sé, el nivel de estrés de todos los alumnos universitarios de España, esa sería nuestra población de estudio, ¿no? Pero es una locura preguntar absolutamente a todos, porque nos faltan recursos económicos, recursos humanos, nos falta de todo, ¿no? Tiempo, de todo, porque tú imagínate, o sea, todos los estudiantes de todas las universidades españolas, eso es una locura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos una parte de esa población. Cogemos, yo qué sé, a no sé cuántos de la Complutense, a no sé cuántos de, yo qué sé, de la UNED, a no sé cuántos de la UOC, así, ¿no? Vamos cogiendo trocitos y esos trocitos se les llama muestra. Entonces, todo lo que calculemos de la muestra lo vamos a llamar estadísticos. Todo lo que calculemos de la población lo vamos a llamar parámetro, ¿vale? Venga, ¿qué más cosas? Bueno, aquí nos dejan un cuadro resumen, os recomiendo que os lo estudiéis porque esto sí que puede entrar en el examen, ¿vale? Bueno, vamos ya con la parte de las variables. Entonces, ¿qué es una variable? Vale, pues una variable puede tomar más de un valor, por eso es variable. Puede tomar 2 como mínimo o puede tomar infinitos, ¿vale? Depende de cómo esté definida esa variable, ¿de acuerdo? ¿Qué es la variable? Es lo que nosotros vamos a estudiar. A eso es lo que le llamamos variable. Normalmente la representamos por x sub i, ¿vale? Siendo i, ese i quiere decir, pues, el primer individuo al que yo le he preguntado, el segundo individuo, el tercer individuo, el cuarto, quinto, hasta llegar al total de individuos que yo he preguntado, y a ese total, como normalmente no lo sabemos, porque no estamos hablando de un ejemplo concreto, por eso le ponemos la n, ¿vale? Es simplemente eso. Pues antes, por ejemplo, estamos hablando del nivel de estrés ante los exámenes, esa es mi variable. Vale, ¿de cuántos individuos? Pues vamos a coger una muestra de 10.000 individuos. N es igual a 10.000. Entonces, te pregunto a ti, que me estás escuchando ahora, pues tú serías x sub 1. Me pregunto a mí, que yo también soy estudiante, x sub 2. Pregunto a fulanita, x sub 3. Pregunto a menganita, x sub 4, ¿vale? Total, ¿cómo represento de una forma genérica esta variable? X sub i, ¿vale? Quiere decir, de los 10.000, cualquiera que coja. Eso significa la i, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas? Bueno, a ver, aquí empezamos ya con las escalas. Es muy importante tener claras y bien definidas las escalas. No nos van a preguntar así muy directamente las escalas, pero sí que es cierto que nos van a dar tablas de frecuencias, distribuciones de frecuencias, que las vamos a ver más adelante, y vamos a tener que saber, simplemente mirando esas tablas, qué tipo de escala es, ¿vale? Es posible que a lo mejor nos pregunten algo sobre las escalas así de forma más directa, pero esto hay que sabérselo, ¿vale? Hay que sabérselo y hay que tener claro. Vale, escala nominal. ¿Nominal a qué nos recuerda? A nombre, ¿vale? Entonces, una escala nominal
es una escala que se refiere a nombres, por lo tanto es una escala cualitativa, porque se refiere a una cualidad que tiene algo, ¿vale? Y lo único que podemos establecer en esta escala de nominal es si es igualdad o es desigualdad. Por ejemplo, género al nacer, pues es hombre o es mujer, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Que ya está, no hay más. O sea, o eres hombre y si no eres hombre, pues eres mujer automáticamente, ¿no? O sea, o eres o no eres, ¿no? O eres igual o eres distinto, no hay más, no se pueden establecer más comparaciones, ¿vale? En este tipo de casos, ¿vale? Entonces, como digo, a este tipo de escalas se le llama cualitativas. Vale, ¿qué ocurre? Siempre van a ser de dos y van a ser excluyentes, como en el caso de hombre y mujer. No, no tiene por qué. En el caso de que sean dos y sean excluyentes, se les llama dicotómicas, ¿vale? Di de dos y cotómica de no sé de qué, la verdad de qué viene eso. Vale, esto sí que lo he visto en pregunta de examen, ¿vale? Podemos tener otra que sea politómica, por ejemplo, el estado civil. En estado civil también se trata de un nombre, la única comparación que podemos hacer es ¿estás casado o no estás casado? ¿Eres viudo o no eres viudo? ¿Estás soltero o no estás soltero? O sea, no podemos hacer una comparación de otro tipo, no podemos sumar, por ejemplo, viudo más soltero, porque sí podemos sumar el número de viudos y el número de solteros. Cuidado aquí, no nos liemos con esto. Pero en ese caso no estamos sumando viudo, estamos sumando el número de viudos. Eso ya cambia la variable, ¿no? Cambia mucho y luego vamos a hablar de esto, ¿vale? Entonces, vale, importante la diferencia entre variables dicotómicas, el sexo, ¿vale? O el género, hombre-mujer, y las variables politómicas, ¿vale? Bueno, vamos ahora con las escalas ordinales. Las escalas ordinales también las vamos a reconocer porque nos dan nombres, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso existe un orden, existe una jerarquía, ¿vale? Es importante, ¿vale? La palabra orden. Es decir, tú las puedes ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Por ejemplo, las notas que ponen a los niños en el colegio. Insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente. ¿Vale? Las puedes ordenar. ¿Son nombres? Sí, son nombres, pero las puedes ordenar. No es como antes que era o es o no es. Ahora es mayor que o menor que, ¿no? Aquí podemos establecer un orden, ¿vale? Entonces, a este tipo de variables las llamamos cuasi cuantitativas. Casi son una cantidad, pero no lo son, porque sobresaliente no es una cantidad, aunque normalmente esté equiparado de un 9 para arriba. Pero la palabra sobresaliente en sí no es una cantidad, ¿vale? Bueno, luego nos vamos a encontrar con las escalas de intervalo. Y aquí ya entramos con las cuantitativas, ¿vale? Las que representan una cantidad. Vale, las escalas de intervalo son números, ¿vale? Son números que se asignan y aquí podemos decir si es igual o si es diferente, si es mayor o si no es mayor. Y podemos establecer una distancia entre los valores, ¿vale? Tanto las escalas de intervalo como las escalas de razón son muy parecidas, ¿vale? ¿Por qué son parecidas? Porque las dos son cuantitativas. Hay una diferencia muy importante que tenemos que conocer y que es pregunta de examen y es la unidad de medición. Es decir, aquí el origen es arbitrario. ¿Qué significa esto? Que no tiene un origen definido, que el origen tú lo puedes poner en un sitio, lo puedes poner en otro, depende de cómo te venga bien, ¿de acuerdo? Pero no es un origen fijo, definido, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues la mayoría de las cosas que se estudian en psicología tienen un origen arbitrario, ¿vale? Yo qué sé. El ejemplo típico es el cociente intelectual. No es un cociente intelectual cero, o sea, nadie tiene un cociente intelectual cero. Siempre partes de un mínimo, ¿de acuerdo? Ahí está la clave, partir de un mínimo, ¿vale? Y luego están las de razón, ¿vale? Las de razón sí que tienen un cero absoluto. Digamos que el inicio, el comienzo no es arbitrario, ahí sí que es un cero. Todas las medidas, ¿vale? Los pesos, eso sí hay un cero, o sea, sí hay algo que pesa o no pesa, mide o no mide, existe o no existe, ¿vale? Vale. Entonces, entre estas dos... vale, bueno, vale. Antes de... Vale, estas dos se las llama variables cuantitativas, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que depende de cómo el investigador
establezca la investigación, la variable va a ser de una manera o va a ser de otra, ¿vale? O sea, esto muchas veces va a criterio del investigador. Y aquí nos ponen un ejemplo que a mí me parece muy bueno, ¿vale? Si estamos midiendo, por ejemplo, queremos medir el nivel de conocimiento de la asignatura de análisis de datos, ¿vale? Entonces, nivel de conocimiento de la asignatura de análisis de datos. Y entonces, aquí no tendría sentido hablar de un cero absoluto, porque seguro que algo sabes, aunque sea tú sabes calcular un tanto por ciento, que ya es algo que hay que hacer aquí. O sabes establecer una suma, o sabes hacer una suma acumulada, ¿de acuerdo? O sabes hacer una media, ¿vale? A lo mejor entiendes cuál es el concepto de una varianza o de una variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces no partes de cero. Por lo tanto, si queremos establecer como variable de estudio el nivel de conocimientos, en ese caso estaríamos hablando de una variable de intervalo, ¿vale? Imagínate que en lugar de querer establecer el nivel de conocimiento, lo que queremos establecer es la nota del examen. En la nota del examen tú sí puedes sacar un 0, porque no respondas ninguna, ya tienes el 0. Eso no está midiendo tu nivel de conocimiento, está midiendo, bueno, pues cómo te has presentado tú al examen. Entonces, en ese caso sí estaríamos ante una variable, una escala de razón, ¿vale? Porque sí existe en ese caso un 0 absoluto. Vale. ¿Qué más tenemos que saber de este tipo de variables? Bueno, que estas variables, ¿de acuerdo?, se clasifican en función de cómo sean los valores que tomen, ¿vale? O sea, las variables cuantitativas de cantidad pueden ser continuas o pueden ser discretas. ¿Cuál es la diferencia entre continuo y discreto? Bueno, discreto es que hay un salto, ¿vale? Entre un valor y el siguiente hay un salto, no hay nada entre medias. En cambio, continuo quiere decir que entre un valor y el siguiente hay más cosas entre medias. Voy a poner un ejemplo. Entre el 1 y el 2, si no medimos con decimales, normalmente la forma más sencilla de mirarlo es si medimos con decimales o no medimos con decimales. Un hijo, 2 hijos es una variable discreta. ¿Por qué? Porque entre un hijo y 2 hijos ya no hay nada más. ¿Vale? No puedes tener un hijo y medio. Eso no se tiene. O un hijo, 75. Eso no se tiene, ¿vale? Por eso es una variable discreta. En cambio, sí que podemos tener, por ejemplo, un 5,75 en el examen. Un 5, porque entre el 5 y el 6 en un examen puede haber muchos números. Depende de cómo esté baremado ese examen, ¿vale? Eso sería una variable continua, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Vale, es importante tener en cuenta, nos lo van a decir aquí, sí, aquí, que cuando hacemos un estudio estadístico no todos los valores que vamos a hacer en el estudio son correctos, ¿de acuerdo? O van a estar bien tomados, ¿no? Hay veces que no están bien tomados y tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Y a eso se le llama, pues, datos atípicos, ¿vale? Que son como muy diferentes al resto, o datos perdidos, ¿vale? Simplemente porque, yo que sé, el investigador o la persona que ha tomado los datos, pues cometió un error o no sé, por lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Normalmente lo que tenemos que hacer es depurarlos, ¿vale? Depurarlos, quitarlos, porque es que nos van a distorsionar completamente toda la... Y lo veremos luego en el tema 2, nos van a distorsionar completamente el estudio, así que lo que hacemos es una depuración de estos datos, ¿vale? Pero tenemos que entender y conocer el término de datos perdidos y datos atípicos, ¿vale? Bueno, a ver, esta tabla, yo os recomiendo con esta tabla que os vayáis haciendo las tablas de frecuencias que vamos a ver ahora de cada una de las variables y que vayáis identificando cuál es cada una de estas variables, ¿vale? Pues el grupo al que pertenece, el sexo, el nivel de estudios de la madre, el bachillerato al que pertenece, la ansiedad entre los exámenes, la calificación de lengua, ¿vale? Las horas de estudios semanales, ¿vale? Todo esto yo cogería un folio y cogería del grupo 1, venga, pues voy a hacer la tabla de frecuencias del grupo 1, identifico qué tipo de variable es. Del grupo sexo, identifico qué tipo de variable es y hago la tabla de frecuencias. En el examen no nos van a preguntar una tabla de frecuencias, ¿vale? Porque esto es materia de bachillerato. Pero
Sí que es cierto que tenemos que entender muy bien cómo se hace una tabla de frecuencias para poder entender el ejercicio, así que mi recomendación es que las hagáis, ¿vale? Que no os las den nunca, porque hay veces que dicen, te dan la tabla y te dicen, falta este dato, ala, búscate la vida. Si tú no sabes cómo se hace la tabla de frecuencias, no vas a saber buscar ese dato, ¿vale? Así que esto es un buen ejercicio, ¿vale? Vale, pues eso, vamos a hacer distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es una tabla donde hemos resumido todos estos datos. Tú fíjate esto, si yo lo veo así, a mí esto no me dice nada, no me da información, hay demasiados datos. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a resumir. ¿Cómo? En una distribución de frecuencias. Además, gracias a esta distribución de frecuencias voy a poder hacer cálculos que vamos a ver en los siguientes temas, ¿vale? Entonces, vale, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se representan las distintas variables que hemos hecho, que hemos visto, que eran la variable cualitativa, la variable cuasi cuantitativa y las variables cuantitativas, ¿vale? Entonces, una variable cualitativa, ¿de acuerdo? La vamos a representar por un diagrama de barras o un diagrama de sectores. Y vamos a ver las frecuencias absolutas, ¿vale? Que es cuántas veces se repite cada una de las variables, las frecuencias relativas, que es simplemente la proporción con respecto al total que estamos mirando, y los porcentajes, ¿vale? Vale, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una distribución, ¿vale? De frecuencias, ¿vale? Entonces, tenemos, esta sería la frecuencia absoluta. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que hay 13 chavales que están estudiando el bachillerato de ciencias y tecnología. Aquí me está diciendo que hay 21 chavales que están estudiando humanidades y ciencias sociales y que solo hay 6 que están estudiando artes y que tenemos una muestra de 40, ¿vale? ¿Cómo hallo esto? Pues divido 13 entre 40 y me da este número, ¿vale? 21 entre 40 y me da este número, ¿vale? Y 6 entre 40 y me da este número. Muy importante, aquí siempre nos tiene que dar un 1, ¿vale? Siempre, 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 ¿vale? Bueno, leeros estos ejemplos que os va a venir muy bien, ¿vale? Ya nos lo habían dicho, diagrama de barras. Aquí, fijaros, hay una separación. Luego veremos por qué, ¿vale? Importante para saber identificar, ¿vale? Y diagrama de sectores, que es los quesitos de toda la vida, ¿vale? Bueno, variables cuasi cuantitativas, que eran las ordinales. Bueno, pues también muy parecido. Lo que pasa es que aquí, en lugar de tener las frecuencias absolutas y relativas, empezamos a hacerlas acumuladas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora sí podemos acumular, ahora sí podemos saber. Ahora tiene sentido, de hecho, saber, pues, si estamos hablando, por ejemplo, de nivel de estudios aquí, como por ejemplo, en este ejemplo que nos pone el nivel de estudios de la madre, sí que tiene sentido saber el acumulado, ¿no? O sea, ¿cuántas madres tienen grado universitario o menos? Pues esto sí tiene sentido acumular. Por eso empezamos a meter las acumuladas, ¿vale? Aquí. ¿Qué son las acumuladas? Bueno, esto leéis el libro, no voy a hacer ahora ejercicios, simplemente es para saber la parte de teoría, ¿vale? Pero aquí, las acumuladas, ¿qué hago? Pues esta va con esta, ¿vale? Y luego lo que hago es que sumo estas dos y me dan el siguiente valor, ¿vale? Ahora sumo estas dos, bueno, miento, sumo 18 y 11 y me da 29, ¿vale? Ahora al 29 le sumo 7 y me da 36. Y al 36 le sumo 4 y me da 40. Importante que aquí, igual que aquí me daba antes el total de la muestra y 1, ahora esos mismos valores me tienen que dar aquí en las acumuladas, ¿vale? Si no, nos hemos confundido. Os recomiendo que hagáis muchas tablas de frecuencias, ¿vale? Para estudiar bien este tema. Bueno, aquí nos dicen exactamente cómo se calculan las cosas, por eso no me estoy metiendo, simplemente que sepáis que aquí lo tenéis y que lo que tenéis que hacer es practicarlo, ¿vale? Y luego, ¿cómo lo vamos a representar? Pues lo mismo, diagrama de barras o diagrama de sectores, ¿vale? Que los tenemos aquí. Vale, vamos ahora con las cuantitativas, ¿vale? Que son las más interesantes realmente porque es donde hay más chicha y donde se pueden hacer más estudios, más cosas, ¿vale?
Bueno, si son muy poquitos datos, pues nos podemos encontrar los datos puestos en tabla, ¿vale? Pero si son muchos datos, lo que hacemos es ponerlos en intervalos. Y no nos confundamos la escala de intervalo con el hecho de poner una variable, por ejemplo, de razón en intervalo, ¿vale? Recordad que la diferencia está en el cero absoluto o que no hay cero absoluto, ¿vale? Entonces, en los intervalos, pues eso, si tenemos una tabla gigantesca, pues ponemos intervalos del 0 al, si fuera de razón, del 0 al 10 y vamos cuántos valores hay del 0 al 10. Del 11 al 20 y vemos cuántos hay del 11 al 20. Del 21 al 30, ¿vale? Y así vamos a establecer la amplitud del intervalo, es decir, del 0 al 10, pues 10. Del 11 al 20, pues eso, ¿vale? Vamos a creando eso, ¿vale? Pero a esto le llamamos límites aparentes, ¿vale? Esto es muy importante porque esto ya a partir de ahora lo vamos a ver siempre, 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 ¿vale? Entonces, límites aparentes son los límites de ese intervalo, pero que no, digamos que no están medidos para que no haya ningún valor que se quede por ahí perdido y que no esté incluido en ningún intervalo, ¿vale? Esos son los aparentes, los que todavía no se ha hecho ese cálculo para que no queden por ahí intervalos perdidos, ¿vale? Por ejemplo, aquí del 1 al 5, ¿vale? Del 6 al 10, ¿vale? Pero si yo tengo 5,5, ¿dónde lo meto? ¿Lo meto aquí o lo meto aquí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Vale? Por eso estos se llaman aparentes, ¿vale? Porque es aparentemente un límite, pero realmente de aquí a aquí todavía hay mucho que decir, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí nos explican que tenemos que calcular los límites exactos, ¿vale? Que será límite inferior, es decir, el límite de este lado, y el límite superior, que es el límite de ese lado. ¿Cómo se calculan? Pues depende de los límites, de cómo estén conformados nuestros límites, ¿vale? Si nuestros límites son números enteros, lo que hacemos es restar al límite inferior 0,5 y sumar al límite superior 0,5. Normalmente lo hacen con 0,5, pero bueno. ¿Que luego tenemos un decimal? Pues entonces lo que hacemos es restar por, en vez de 0,5, 0,05, ¿vale? O sea que vamos a ir cambiando. Vale, aquí ya lo tenemos, límites aparentes, ya nos lo han calculado, ¿vale? Y aquí ya lo que hemos hecho ha sido lo que estaba diciendo, restar el 0,5 o sumar el 0,5, ¿vale? Le estamos restando al 1 0,5, sería 0,5, y lo que estamos haciendo es que al 5 le sumamos 0,5 y tenemos el 5,5. Y fijaros que ahora ya no hay valores que se quedan por ahí, o sea, ya tengo aquí el 5,5 y del 5,5 me lleva al 5,5, por lo tanto ya no hay ningún valor que se me quede ahí entre medias, como estaba pasando aquí, ¿vale? Vale, aquí nos está explicando qué pasa si los números no son enteros, ¿vale? Esto también tenerlo en cuenta, mirarlo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si tenemos estos límites, esto no sé qué es lo que habla, variable tiempo, nos está hablando tiempo, ¿vale? Entonces, del 3,1 hasta el 3,01 hasta el 3,05 y de 3,06 a 3,10. ¿Qué pasa aquí? Pues que de aquí a aquí puede haber muchas cosas. Vale, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos dos decimales, entonces tenemos que dividir entre, si tenemos dos decimales, pues sería 1, 2 y 5, ¿vale? ¿Que tenemos un decimal? Pues sería 1 y 5. ¿Que no tenemos decimal? Sería 5, ¿vale? ¿Que tenemos tres decimales? Sería 1, 2, 3 y 5, ¿vale? Siempre así. Aquí ves, ya nos ponen los límites aparentes y aquí los límites exactos, ¿vale? Bueno, pues aquí esta tabla lo mismo, tenéis que verla. Importante también el punto medio del intervalo, ¿vale? El punto medio es coger, da igual que sean los límites, vamos a verlo aquí, da igual hacerlo en los límites aparentes o en los límites exactos. Lo que cogemos es que cogemos cada número, los sumamos y dividimos entre 2. Y vamos a tener otra columna que se va a llamar punto medio, ¿vale? Y ese punto medio es importante porque en el tema 2 vamos a estar haciendo cosas con eso, ¿vale? Así que esta tabla importante, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que a veces el intervalo puede estar abierto porque, veíamos aquí,
Aquí imaginaros, en vez de empezar en 3, empieza en abierto. No sabemos por dónde empieza. Pues entonces decimos lo que sea hasta 3,05. Y aquí lo de 3,26 hasta lo que sea. Eso es un intervalo abierto, ¿vale? Que no está acotado, no está definido, ¿vale? Y esos son un poco peligrosos a la hora de calcular, ¿vale? Porque nos pueden dar problemas, que lo vamos a ver luego. Bueno, y luego con las variables cuantitativas, ¿cómo se representan? Se representan mediante un histograma, ¿vale? ¿Y qué es un histograma? Pues es también un gráfico de barras, pero para diferenciarlo de los gráficos de barras habituales, aquí no existe esa distancia entre cada una de las barras que habíamos visto antes, ¿vale? Aquí están juntas. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que me está denotando que existe una continuidad, ¿vale? Fijaros aquí, en las tablas, lo que estamos creando es una continuidad. Aquí acaba en un número y aquí empieza en el mismo número. Es decir, no hay separación. Por eso necesitamos que las barras estén juntas, ¿vale? Y eso es lo que nos diferencia el histograma. Luego también tendremos un diagrama de líneas, que es al final, pues eso, el histograma, pero cogemos el punto medio de cada una de las barras, ¿vale? Y unimos esos puntos medios, ¿vale? Y eso es la línea, ¿vale? Bueno, pues, vale. Luego, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la tendencia central, la variabilidad y la forma, ¿vale? ¿Qué es la tendencia central? Pues saber en la distribución dónde está el centro de los datos, ¿vale? Es el lugar donde se centra una distribución, ¿vale? Esto simplemente hay que entenderlo, ¿vale? O sea, luego vamos a ahondar muchísimo más en esto, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué es la variabilidad? Pues ver cómo de esparcidos o no esparcidos están los datos con respecto a la variable, ¿vale? Si están poco esparcidos, decimos que es una variable homogénea, ¿vale? Porque la mayoría de los datos están arrojando los mismos valores. Que no, que hay datos súper diferentes, entonces estamos hablando de una variable heterogénea, ¿vale? Y luego, según la forma, también podemos describir a las variables. Podemos decir si es simétrica, es decir, si tú coges y representas y la parte es así y es igual en las dos partes, ¿vale? O si es asimétrica, ¿vale? Asimétrica positiva, cuando la mayoría de los valores están en la parte baja de la escala, ¿vale? Es decir, si yo tengo aquí el 0 y aquí tengo el 100 y tengo esto, imaginaros, eso es una simetría positiva. Si yo tengo aquí el 0 y aquí tengo el 100 y tengo la mayoría de los valores aquí, tendríamos una simetría negativa, ¿vale? Bueno, y por último nos vamos con la kurtosis. Esto sí ha entrado alguna vez en examen, pero no hay que saber nada más que diferenciar entre leptocúrtica, que es como muy apuntada, ¿vale? Mesocúrtica, que es como mitad, y platicúrtica, a mí me lo enseñaron como que era un plato y yo siempre lo enseño igual, que es como un plato, platocúrtica, ¿vale? O sea, que es como más aplanada, ¿vale? Lo estoy exagerando mucho en el dibujo para que lo entendáis, ¿vale? Pero simplemente saber diferenciar entre estos tres tipos de variables, ¿vale? Y ya está, chicos. Con esto terminamos el tema 1. Espero que os sirva el resumen. Recordad que si necesitáis profundizar más, si necesitáis preguntar dudas, estoy dando clases de esta asignatura, así que estaré encantada de ayudaros. Nada más, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!